¿Ahí se ve? Sí, ya te vi. ¿No te encuentras por aquí? ¿Es Ríos Fernando? Sí. Sí, es que estoy viendo otro grupo. ¿Sí ya? Espérame tantitito. Ríos Domínguez Fernando. Sí. Ya está. Ok, gracias. Osorio. Muy bien. ¿Alguien más? No. Pues vamos a... Entonces voy a empezar la presentación. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bien, bueno. Entonces hoy vamos a espérenme, alguien viene a entrar. Ah, por cierto, y algunos me empezaron a mandar lo del test. Acuérdense que el test es la página 43 del autotest de introducción a los conceptos digitales y el comentario es introducción digitales. Entonces, la página 43 es de la versión que yo les mandé del libro del Floyd de sistemas digitales. Si tienen otra edición, pues hay que buscarle en dónde está, porque luego se mueven un poco los números si tienen otra edición. Entonces ya voy a presentar. Bueno, entonces vamos a ver hoy lo de familias lógicas. Si alguien quiere entrar. Entonces vamos a ver lo de familias lógicas. Como normalmente vamos a ver las familias lógicas discretas, pues comienzo platicando de que hay diferentes tipos de transistores. Los transistores bipolares, hay NPN, PNP. Alguien va a entrar. A ver, déjenme esperar a ver si no entra alguien más.
Creo que ya estamos completos porque ya somos todos. Bueno, entonces decía yo que tenemos transistores bipolares NPN, PNP, tenemos transistores de efecto de campo, canal N, canal P, tenemos MOSFET, este, de vaciamiento, de acrecentamiento. Estos están el símbolo separado porque no tienen canal, pero nosotros se genera con el voltaje de la compuerta. Y en este sí tiene un canal que lo podemos hacer más ancho o más delgado. Y en este caso, estos son los transistores monojunta, que básicamente se utilizan en la región de resistencia negativa para hacer osciladores, aunque también se pueden usar como interruptores abiertos y cerrados. En el caso de un transistor como conmutador, lo que hacemos es, aquí faltan poner las curvitas, con la corriente de base. Si la corriente de base es cero, la corriente de colector es cero, y entonces el interruptor está abierto. Acuérdense que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Y si la corriente de base es grande, pues la corriente de colector es grande beta veces, ¿verdad? Entonces es un interruptor cerrado. Entonces lo vamos a abrir o cerrar, dependiendo si hay corriente o si no hay corriente. Otra cosa importante son los tiempos. Por ejemplo, si yo tengo un pulso cuadrado ideal, pues no hay tiempos, esto es ideal. Pero en forma real, pues tengo este pulso, más hasta faltarían aquí los transitorios. Y entonces tengo un tiempo de retardo que es del 0 al 10%, un tiempo de formación o de subida del 10 al 90%, tengo un tiempo de almacenamiento que va del 100 al 90% y un tiempo de caída o de retorno del 90% al 10%. Luego la suma de estos dos tiempos es el tiempo de encendido y la suma de estos dos tiempos es el tiempo de apagado. Normalmente, aunque no está aquí, dura más tiempo en encenderse que apagarse, ¿eh? El encendido, o sea, tarda más en subir que en bajar. Bueno, aunque en los datasheets, lo que usan es el tiempo los tiempos promedios. Por ejemplo, en el tiempo de propagación es del 50% de la entrada al 50% de la salida. En este caso es un inversor, pero si no fuera inversor es del 50% al 50%, y ese es un tiempo de propagación. Y del 50% de entrada al otro 50% en la salida es el otro tiempo de propagación. Estos tiempos de propagación se suman y normalmente sacan el promedio, o sea, lo dividen entre dos. Entonces el fabricante dice el tiempo de propagación promedio, pero normalmente este tiempo es mayor por lo de la capacidad de la entrada. Bueno, en este caso aquí puse unos transistores típicos, que por cierto estos ya están descontinuados, es de Philips, pero en nos dan los datos de los tiempos y ahora es difícil que den los datos de los tiempos. Por ejemplo, aquí, este transistor es para un transistor de potencia grande, este es para un transistor de alta velocidad y este es para un transistor de mediana potencia, este es de baja potencia. Y entonces aquí tiene la HFE, esta es la HFE dinámica, por eso está con minúsculas. El promedio sería entre 10 y 300,
Cuando la velocidad es grande, este es más pequeña, y este es de 100 a 300, igual que este. Aquí están los tiempos, el tiempo de almacenamiento, el tiempo de formación, todos los tiempos, el tiempo de encendido y el tiempo de apagado, y la frecuencia máxima de operación. Aquí es importante ver que a mayor frecuencia de operación, consumen mayor potencia. Entonces, yo necesito a veces tener en el criterio pues que sean rápidos, pero que no consuman mucha potencia, ¿verdad? Porque si estoy alimentando mis circuitos con una batería, pues se va a acabar más rápido mi batería. Las familias lógicas se refiere a de qué están constituidos, qué elementos tienen la compuerta. Por ejemplo, si entramos por resistencia y salimos por transistor, es lógica resistencia transistor. Si entramos por diodo y salimos por resistencia, es lógica diodo resistencia. Si entramos por transistor y salimos por transistor, es lógica transistor transistor. Si tenemos una SL, es una lógica acoplada por emisor. Esta es una lógica metal óxido semiconductor. Esta es una lógica metal óxido semiconductor complementaria. Y esta es una I cuadrada L, es una lógica de corrientes. Pues dependiendo de qué circuito tenga, así se le llama la familia lógica. Por ejemplo, este circuito es una compuerta lógica que entra por resistencia y sale por transistor, es una RTL. En el momento en que entre corriente aquí a esta terminal, a la base, la corriente de colectores grandes se cierra. Entonces, con 1 y 1, los dos están cerrados y la salida es un nivel bajo. El voltaje típico aquí es 0.1 volt, 0.1 volt cuando está cerrado. Entonces, a la salida tendría 0.2 volts. Y cuando alguna de esas esté en cero, este está abierto, este también va a estar abierta con 0, y el voltaje de salida pues va a ser casi VCC, porque aquí, como no hay corriente, pues no hay caída. ¿Sí está claro hasta ahí? Esta compuerta, su símbolo es una compuerta I, y su ecuación algebraica booleana pues es A.B negada. La tabla de verdad es que con dos unos es 0 y con las otras condiciones es 1. Es una I negada. Aquí tenemos otra compuertita en donde utilizamos en la entrada diodos y la salida de resistencia. Entonces es una lógica diodo-resistencia. Aquí los diodos funcionan como interruptores. Cuando conducen es un cortocircuito y cuando no conducen es un circuito abierto. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando tengo un 0, una tierra, conduce este diodo y el voltaje de salida es el voltaje del diodo, 0.7. Si los dos son ceros, pues tengo 0.7. Si alguno de estos es 0, tengo 0.7, que es un nivel bajo. Aquí con dos ceros, 0. Con un 0, 0. Con un 0, 0. Pero si los dos son unos, están abiertos y el voltaje de salida es el voltaje de alimentación, que sería un 1. Entonces es una compuerta I o AND. Y esta es su ecuación algebraica booleana y este es su símbolo. ¿Preguntas? No hay preguntas. No, profe. Esta es una familia diodo-resistencia. Entramos por diodo, salimos por resistencia. Entonces, en lugar de ponerle VCC como en la anterior, está tierra, entonces con 1 cierra el interruptor y el 1 sale acá, ¿verdad? Con cualquier 1, con un 1, 0, con 0, 1 y con 1, 1, la salida es nivel alto. Pero cuando las dos entradas son 0, no hay corriente y la salida es 0. Aquí con dos ceros es 0. Entonces una compuerta OR. Este es su símbolo y esta es su ecuación booleana. Esta familia es la TTL, o sea, transistor-transistor. Entramos por transistor y salimos por transistor. Aquí utilizan un transistor con doble difusión de emisor en la base, pero funciona como si estuvieran dos transistores pareados. Entonces, cuando estén en 0 alguna de estas, hay una corriente de base por aquí que hace que este punto se mande a tierra
Y si este punto está a tierra, no hay corriente aquí y este se abre. Entonces, con cualquier 0, esto se va a abrir. Entonces, con 0, 0 está en alto, con 0, 1 está en alto, con 1, 0 está en alto, y con 2 unos, esta unión está abierta, pero por aquí circula corriente por la unión base-emisor, que es PN, y entonces esta corriente satura el transistor, se cierra y me da un 0. Con 2 unos tengo un 0. Es una compuerta no I TTL. Esta compuerta es otra configuración, pero también es la misma función lógica. Cuando tengo algún 0, esto se cierra, este punto se hace a tierra y entonces este está abierto, y si este está abierto, pues la salida es 1. Pero si yo tengo las dos a 1, este está abierto, por aquí hay una circulación de corriente, esta corriente hace que se cierre esta corriente hace que se cierre y la salida es un 0. Con 2 unos la salida es... Esta configuración de salida le llaman tipo tótem, porque tiene aquí un diodito que lo que hace es remover un poco la función de transferencia y tener un margen de ruido un poco mayor. Esta configuración la traen los circuitos integrados de la familia 74 estándar o 74 sin letrita. Esta es la configuración de una lógica acoplada por emisor. Aquí está el emisor y aquí tengo una fuente de corriente. Esta fuente de corriente es la corriente que va a circular por este lado. Entonces, cuando yo le pongo un voltaje aquí, como sube el voltaje, este se va a abrir. Toda la corriente pasaba por este lado y este se va a cerrar. Tenemos como una tipo diferencia. Entonces, la aplicación de estos circuitos es que como trabaja de la región activa a corte, su tiempo de subida y bajada es rápida, pero como está en la región activa, pues consume corriente, y entonces es rápida, pero consume bastante corriente, y entonces pues va a utilizar más potencia, va a descargar más la batería, si tengo a batería mi circuito. Estos diferentes tipos de encapsulados, por ejemplo, este es un encapsulado metálico para transistores de potencia, este es para transistores de alta frecuencia que se van atornilladitos aquí. Estos son transistores SSR triax de potencia, estos también. Estos son para los transistores o SSR triax de mediana potencia, de 1 watt. Tiene para aquí atornillarse y tener un disipador. Estos son para los transistores o reguladores de muy baja potencia, ¿verdad? Como estos transistores BC547, 48. Estos son para transistores que necesitan un poco más de potencia, de medio watt o 1 watt, ¿verdad? Por ejemplo, como estos. Estos son para unos transistores que antes se utilizaban mucho, que eran japoneses, venía mucha cosa de Japón, que eran transistores, televisiones, radios, y este encapsulado es típico japonés. Ahora, como ya vienen de China más bien, pues traen el encapsulado tipo de Estados Unidos. Y este encapsulado es uno metálico alargado en donde venían los transistores de germanio. También ya casi no se utilizan eso. ¿Preguntas hasta ahí? Estos son diferentes tipos de encapsulados. Este es el TO3, es el TO66, este es el dual inline, o sea, doble en línea de 14, pero hay de diferentes, este es el número de las terminales, hay diferentes terminales, o hay las mini DIP, que son la versión chiquita, como el 555, que tiene 4 de un lado y 4 del otro. Estos también son de alta frecuencia, estos son de transistores así de propuesto muy general, de epoxi. Estos son los de mediana potencia, de potencia más grande. Estos son también de potencia ya de 1 o 2 watts. Este es un transistor de montaje superficial. Estos también son montajes para transistores de mediana o alta potencia, pero no como estos, que tienen un disipador más grandote.
Estos son algunos encapsulados que venían como mini sistemas. Estos también son transistores de radiofrecuencia. Estos son algunos integrados que venían metálicos pero circulares que se descontinuaron porque eran caros y todas las terminales estas eran doradas. Estos son los transistores metálicos y estos son los transistores metálicos más grandes. ¿Sí está claro más o menos? Estas son las características de una familia TTL. La familia TTL tiene subfamilias, que sería la 74 estándar, o sea, sin letra, la 74L de baja potencia, la H de más velocidad, de alta velocidad, la Schottky que tiene un diodo Schottky para que disminuya la carga almacenada en la unión y pueda cambiar más rápido. Esta es la de baja potencia Schottky porque la baja potencia utiliza resistencias de valores más grandes para disminuir las corrientes y con su diodo Schottky. Esta es la avanzada Schottky, que son familias un poco más recientes, y la avanzada Schottky de bajo consumo. Estas familias son más recientes, aunque en realidad ya todo esto está pasando un poco a descontinuarse. Y entonces aquí son los parámetros de las subfamilias. El tiempo de propagación, hay unas que son más rápidas, ¿verdad? Esta es más rápida, otras son más lentas. Esta es muy lenta y esta pues, más o menos. La potencia de consumo de cada componente, ¿verdad? La potencia de consumo. Este producto velocidad-potencia está en picojoules. Es un producto para ver la eficiencia. Yo quiero que sea rápido, pero que no consuma mucha potencia. Entonces, el que tenga el menor número de aquí, pues es el más eficiente. Y este es el más eficiente, la ALS. Luego, estos son los voltajes de entrada y de salida para mínimo y máximo. Y aquí están. Y estas son las corrientes de entrada y de salida para nivel bajo y nivel alto. Aquí están. Este negativo significa que la corriente de entrada en estado bajo es una corriente que sale. Y esta corriente de salida en estado alto es la corriente que, que puede proporcionar. Y esta corriente de salida en estado bajo es la que puede entrar. Después vamos a platicar un poquito de estas corrientes. Es importante esta tablita porque con esto vamos a ver lo del margen de ruido y el factor de carga. Aunque estos números pues, son para familias que ya están descontinuadas, si nosotros conseguimos estos datos para cosas más modernas, por ejemplo, el micro que trae la tarjeta de Arduino, que es el 324, ¿verdad? ¿Qué micro trae el Arduino? Es el 324, ¿verdad? O 328. ¿Qué micro trae el Mucho, Arduino? profe. El MER 28. ¿Cuál? El 328. El 328, ¿verdad? Sí. El 328. Si yo consigo estos datos para los puertos de salida del 328, entonces yo puedo sacar el margen de ruido y los factores de carga. ¿Por qué me va a servir esto? Si yo programo un puerto como salida, yo sé cuánta corriente le puedo sacar en alto y cuánta corriente le puedo sacar o meter en bajo. Acuérdense que en los circuitos digitales el 1 y el 0 son importantes porque el 1 puede dar corriente o puede meter corriente. Normalmente se utilizan los ceros para alimentar a un circuito, no los unos. Pero esto me lo da las tablitas. Estos serían para salida y estos son para entrada. O sea, la entrada puede recibir corriente, en este caso, o puede dar corriente, si el nivel alto, ¿verdad? Como carga de entrada, o si es salida, como carga de salida. Eso lo vamos a después ver. De todas maneras, les voy a dejar que ustedes investiguen para el Arduino, o si es mejor para el micro, buscar en el micro es su voltaje máximo de entrada, o sea, esto, el VOL y el VIH, o sea, para abajo y para alto,
¿Y cuál es si es entrada, si programo como entrada a un puerto, cuál es el voltaje de entrada en estado bajo, máximo, y cuál es el voltaje de entrada en estado alto, mínimo, para ir viendo eso? Y las corrientes, cuánta corriente le puedo sacar, cuánta corriente le puedo inyectar, para poder, cuando hagamos lo de los factores de carga y márgenes de ruido, también lo podamos dar para este micro o cualquier otro micro, ¿no? Ahorita este micro porque van los puertos de la tarjeta de Arduino 1. ¿Sí está claro cómo está? O sea, lo importante es saber el concepto para que yo lo aplique este concepto en otro, no en estas familias que ya están descontinuadas, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Pregunta? Bueno, entonces, por ejemplo, para una 74 estándar, esto es lo importante. Me dice que si es entrada, de 2 volts a 5 volts lo toma como 1, de 0 a 0.8 volts lo toma como 0 la entrada. Y la salida de esa compuertita de 2.4 a 5 lo toma como 1 y de 0 lo toma como 0. Este es no permitido o de indeterminado, pues no debo de caer ahí para que todo mi circuito lógico pues funcione bien, ¿verdad? ¿De dónde salieron estos voltajitos? Pues de aquí, miren, es 2 a 5 volts. El voltaje de entrada en estado alto mínimo es 2 volts. El voltaje de entrada en estado, el voltaje de entrada en estado alto mínimo es 2 volts. O sea que esto es para la familia 74. Me está diciendo que la entrada en estado bajo es 0.8, o sea que es de 0 a 0.8 el bajo. Y luego en la entrada en estado alto es de 2 volts a 5 volts. El voltaje de salida en estado bajo máximo es de 0 a 0.4 y el voltaje de salida en estado alto es de 2.4 a 5. Entonces de aquí estos numeritos es donde salió esto que está ahí. Entonces yo podría hacerlo para las demás subfamilias, o si fuera salida o entrada de un micro, pues también puedo hacer estas figuritas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno. Este, por ejemplo, es un control, le llaman puente H para controlar un motor. Y entonces estas dos entradas, si tengo 1 y 0, este 1 hace que se sature este transistor, se cierre, y este 1 de aquí hace que este se cierre. Entonces el voltaje de alimentación va a pasar por aquí, más, y de aquí de este lado el menos. Entonces esto polarizo más menos y circula en un sentido. Cuando el 1 está acá y el 0 está acá, ahora cierro este y cierro este, y entonces va a circular la alimentación de aquí, el más y el menos, y entonces va a circular en sentido contrario. ¿Sí ven cómo está? Con este puente H, lo que hago es que un motorcito circula en un sentido o en otro sentido. Si yo le pongo 0, 0, no circula para ningún lado porque es el de parada. Si pongo 1, 0, circula en un sentido. Si pongo 0, 1, circula en el otro. Y lo que no puedo hacer es ponerle 1, 1, porque le pongo 1, 1, se cierra este, se cierra este, se cierra este, se cierra este, y mando la alimentación a tierra a través de los 4 transistores. Se deberían de quemar los 4, pero a veces nada más se queman 2, los 2 más rápidos se queman y se queman y se abren. Pero si la lógica dice que todos cierran todos al mismo tiempo, los 4 se deben de quemar. ¿Sí le entendieron cómo está el puente H? Para las tarjetas de Arduino, ya luego hay tarjetas para control de motores. Y entonces, pero adentro la tarjetita pues ya tiene esta configuración o alguna otra, porque hay unas que tienen hasta protección de cortocircuito, o sea, puede estar hasta mejor. Pero lo que yo quiero es que entiendan cómo funciona un circuito así sencillo, como este, y ya después se puede justificar o diseñar el circuito que trae una tarjetita de Arduino para control de motores. Es más, hay unas que ya traen un circuito integrado para el control de los motores. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Hasta el momento todo claro, profe. ¿No? Bueno, miren, para poder hacer el diseñito de esto, lo primero que tengo es que saber las características de mi motor.
Si no las tengo, pues le pongo una fuente de alimentación de bajo voltaje, le voy subiendo y voy viendo que va girando a mayor velocidad, ¿verdad? Entonces veo más o menos cuál es su rango de voltaje con el cual funciona, porque le pongo un voltaje muy alto, va a girar muy rápido, pero se va a empezar a calentar el motor. Entonces hay un rango en donde funcionan muy bien. Tienen un rango más o menos grande, es decir, de 1 o 2 voltios de rango, en donde funcionan bien. Entonces, primero caracterizo mi motor, veo en qué voltaje funciona. Ya que tengo eso, le mido la corriente, cuánta corriente consume el motor, sin carga y luego con carga. Si yo agarro el motor y le pongo una carga muy fuerte y se detiene, acuérdense que por dentro es un embobinado con unas escobillas, entonces se puede quemar. Si no se queman el embobinado, se flamean las escobillas le llaman colector, donde están las conexiones del embobinado con las escobillas que son de cobre. Entonces, yo no quiero que se queme porque no alcanza a mover aquí porque tengo una carga ahí muy grande. Dependiendo de la carga del motorcito, pues es la potencia del motor, entonces hay que tener las características del motor. Ya que sea el voltaje, vamos a poner que es de 12 volts o de 5 volts, y la corriente de consumo son 80 miliamperes con carga y 50 sin carga, por ejemplo. Entonces ya con ese dato yo selecciono qué transistores me van a servir. Si es de menos de 100 miliamperes de consumo, pues puedo poner el BC547, por ejemplo. Pongo 4 BC547. Si son más de 100 miliamperes, tengo que usar otros transistores que aguanten más de 100 miliamperes, porque los de propósito general nada más dan hasta 100 miliamperes. Porque si los pongo aquí, cuando le pongan tantita carga, pues se van a quemar. Ya que conseguí los transistores adecuados para la carga del motor, entonces saco la beta del transistor, qué ganancia necesito, y entonces calculo las resistencias, que eso lo vamos a ir viendo después. Calculo las resistencias, le pongo estos diodos para la fuerza contraelectromotriz, porque la carga es una bobina, el motor, y para que no le ponga picos inversos al transistor y lo pueda dañar. Ya que está esto aquí, entonces ya saco qué corriente necesito aquí para manejar la corriente aquí. Y entonces ya esta corriente sumada con esta otra, ¿verdad? Es la corriente que yo le voy a pedir en estado alto. Y entonces ya veré qué le puedo conectar. A lo mejor digo, lo quiero manejar con la tarjeta de Arduino. Pues tengo que ver si el alto del puerto programado como salida, me va a dar la corriente de esta, si no, voy a quemar el puerto. Si a fuerza lo quiero conectar, pues entonces tengo que hacer el diseñito de una interfase, ¿verdad? Que la salida sea de 5 volts, que pueda dar corriente en alto de, no sé, de más de la corriente que da la salida del puerto, y aparte que pueda cambiar el voltaje, porque a lo mejor este trabaja con 12 volts y el Arduino trabaja, la salida es con 5. Y entonces hago aquí mi interfase, ¿verdad? Para que cambie el voltaje. Y si pongo 1 y 1, pues que esa condición no se vaya a dar en mi programa del Arduino, ¿verdad? Para no quemar mi circuito de puente H. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahí? Después les voy a dejar que hagan algo parecido, entonces vayan buscando si tienen un motorcito. Si de preferencia que funcione con 5 volts para que usen su fuente de 5 volts. Otro detalle. Si la misma fuente de 5 están usando sacan los 5 volts de la tarjeta de Arduino, por ejemplo, hay un problema que cuando yo tenga cargas inductivas, va a meter ruido y entonces le van a meter ruido a la tarjeta del Arduino y puede ser que empiece a fallar. Entonces, cuando yo tengo un circuito que funcione con cargas inductivas, es mejor usar otra fuente. Aunque sean del mismo voltaje, pero que sea otra fuente, o sea que el motor esté alimentado con una de 5, el Arduino con otra de 5, y lo único que está normalizado pues es el común, que sería la fuente, ¿verdad? Para tener la referencia de 5 de acá y 5 de acá, y que entonces ya funcione esto. ¿Sí está claro?
El acoplamiento puede ser directo o puede ser, si funciona directo, ¿verdad? O si puede ser con una pequeña interfase, o o le hago, utilizo con puertas, con colector abierto para poder salir con 12, o le pongo un autoacoplador para que por luz le diga que prenda estas de aquí. O sea, hay muchas opciones ya cuando ustedes quieren hacer una aplicacióncita, nada más que ya va a depender de cada quien que va a querer ocuparlo para que mi circuito funcione bien, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, bueno, esta es la última hojita. Hay circuitos en donde yo necesito tener sincronía con la entrada, con la línea. Aquí dice 50 Hz, pero la línea tiene 60 Hz, ¿verdad? Y entonces este circuito lo que hace es, con esta resistencia, limito la corriente del LED. Podría haberla puesto desde acá, ¿verdad? Pero bueno. Con esta resistencia limita la corriente de este LED que está en un acoplador, está metido esto. Entonces tengo rectificación de onda completa. Si esta luz lo que hace es activar los fotones, se hacen electrones para este transistor, pues yo podría, si es muy bajita la luz, pues obtener aquí, tener aquí, ¿creen que salga sinusoidal? No, profe. ¿De dónde? ¿Del ALED? Así como está el circuito, ajá. Está No. mal, ¿no? ¿Está bien o está mal? Yo digo que está mal. Si rectifican, Sí, porque aquí ya está, va a estar ¿cómo va a estar aquí la salida? Ya no rectificada. sé quién habló porque se cortó. Ándale, ¿quién habló? Rectificada, profe. Vivanco. ¿Perdón? ¿Vivanco? ¿Vivanco Sí, Omar? profe. Bueno, muy bien. Entonces, la luz, pues va a ser esto, ¿verdad? Aunque como luz, ¿verdad? Va a dar luz y luego va a dar luz. La frecuencia está duplicada. Entonces no puede dar sinusoidal, debe de ser rectificada aquí de onda completa. Ahora, si yo le aumento la luz, o sea, le varío esta resistencia, esta luz puede saturar al transistor y entonces aquí me va a dar pulsos cuadrados. ¿Sí ven? Pulsitos, nada más que cuando cruce por cero se va a apagar. O sea, van a ser pulsos cuadrados que se apagan. Otro pulsito y se apaga. Otro pulsito y da cero. O sea, pulsos cuadrados, pero muy pegaditos, porque cuando no haya luz, pues va a estar ceros, va a estar abierto. Y cuando haya mucha luz, ¿cómo va a estar el transistor? Si hay mucha luz, ¿qué le pasa al transistor? Pues abre, ¿no? Con mucha luz hay mucha corriente. Si hay mucha corriente, pues hay mucha corriente acá de colector emisor. Entonces el voltaje disminuye. Si no hay corriente, entonces no hay luz, no hay corriente y se va a abrir. Por lo tanto, ¿cómo van a ser las señales a la salida? Esto está mal. Son pulsitos, ¿verdad? Pero ¿son pulsitos chiquitos o son pulsitos anchos? Chiquitos, ¿no? Pulsitos chiquitos, cuando sea cero, da el pulsito alto. Y cuando tenga mucha luz, se satura y da el pulso abajo. O sea, dar unos pulsitos delgaditos y se va a quedar en bajo. Un pulsito delgadito y se va a quedar en bajo cuando no hay luz. Muy bien, pero ¿quién dijo? ¿Quién habló? Porque ya no vi, ya no veo. García Franco. A ver, ¿dónde estás, García Franco? García Franco. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces me va a dar unos pulsitos de sincronía que lo puedo meter, por ejemplo, al micro.
Y ese pulsito de sincronía, por ejemplo, lo que voy a hacer es mover el PWM, o sea, al mover el ancho de pulso para mover la velocidad de un motor, o la velocidad de un taladro, o la temperatura de un calefactor, ¿sí ven? Porque claro, lo meto al micro, utilizo el PWM, a la salida lo pongo un triac, y entonces como está sincronizado con la línea, pues va a dejar pasar nada más el área que yo quiera pasar, y eso va a significar que estar variando la potencia. ¿Y está claro cómo quedó? Esto hay que revisar mi figura que está mal. Esto está mal. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, de bibliografía puse aquí el mandado que está en español. El Schilling, que digo es una traducción española. El Schilling, and Below, ¿verdad? Que es circuitos eléctricos discretos, que también es una traducción española. El Boylestad, de teoría de circuitos y dispositivos electrónicos, que yo imagino que lo anotaron o lo tienen para la clase de dispositivos del semestre pasado. Y algunas cosas pues piden en el libro de circuitos digitales, en el que les mandé el Floyd. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. A ver, déjenme dejar de compartir para pasar la asistencia. Entonces necesito que hagan la tarea del autotest. Y para empezar a ver lo del transistor como conmutador, les decía una mini compuertita con discretos. A lo mejor hacemos por ahí una chapita con discretos y a ver si ustedes hacen una con el Arduino. Yo necesito que ya todos estén con su tarjetita de Arduino funcionando para poder hacer otras cosas ahí con la tarjetita. Más que nada no vamos a hacer cosas muy complicadas. Más que nada lo que quiero es que vean que se pueden hacer discretas y pues con programa pues es hasta más facilito, ¿verdad? Pero no perder el concepto de qué se está haciendo, porque si tengo el concepto de qué está haciendo el circuito, pues lo puedo programar. De otra forma, pues se pierde se pierde el concepto para el programador. Entonces necesito que sepan qué hace el circuito para que ustedes programen para que haga lo que quieran el circuito. Y no nada más copiar por ahí una aplicación y órale, ya quedó bien por hecho. No, ese no es el detalle. ¿Sí está claro? ¿Preguntas, dudas? Déjenme ver mi hora cómo ando. Bueno, tengo como 10 minutitos yo creo. ¿Alguien quiere presentar lo de la tarjeta del Arduino? ¿No? Pues entonces nos veríamos el jueves, por favor. Gracias. Pues que pasen buenas noches. Y nos estamos en contacto. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. No, Nos profe, vemos. buenas noches. Que estén bien. Cuídense.